¿Y qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bueno, voy a subir la lección de rectificador de onda completa con puente de diodos, ¿no es cierto? Entonces vamos a comenzar. Esta es otra aplicación de los diodos, sino que esta, como ustedes lo están viendo, tenemos una entrada senoidal, ¿no es cierto? Con su voltaje máximo y su voltaje mínimo, dado por esta ecuación, ¿no es cierto? La amplitud y seno de omega t, porque obedece a la función seno. Bueno, entonces tenemos esa entrada y esto va a entrar acá, en este circuito configurado así el puente de diodos, ¿no es cierto? Ojo, no les pueden dar solamente así los diodos, ¿no? También les pueden cambiar de lado, así, o sea, esta es la configuración más básica, se podría decir, ¿no es cierto? Y aquí donde dice V sub 0 vamos a tener ahí la resistencia, ese es el voltaje que nosotros debemos calcular, esa es la forma de onda que nosotros debemos dibujar, ¿no es cierto? Porque es lo que nos interesa a la salida del puente de diodos. Porque la onda o bien quedaría rectificada completamente así para arriba, o bien quedaría rectificada completamente así para abajo, ¿no es cierto? Y bueno, de paso también podemos calcular el voltaje de corriente directa. Como sabemos, esto es corriente alterna, ¿no es cierto? Y al calcular el voltaje de corriente directa es como un valor promedio, el valor que más se aproximaría si nosotros estuviéramos haciendo esto con corriente continua, ¿no es cierto? Y esto solamente se graficaría, es una línea, ¿no? Una línea a través del tiempo, eso es el voltaje de corriente directa, ¿no es cierto? Igual acá, sino que acá sería negativo, ¿no es cierto? Bueno, entonces aquí, como les digo, esta es la configuración que nos van a dar. También nos pueden dar así, no se asusten cuando vean esto, nos van a dar aterrizada esta parte del circuito y acá nos van a dar la resistencia y aquí donde debemos medir la salida y también esta parte aterrizada, ¿no es cierto? El momento en el que me dan así, yo me debo dar cuenta que este punto es este mismo punto y se puede volver a redibujar así esto, ¿no es cierto? Respeto a los signos, V sub 0. Teniendo en cuenta que siempre el signo negativo es el que está pegado a la Tierra, ¿no es cierto? Si nos dan así. Bueno, vamos a analizar cuando esté en corriente, en polarización directa y en polarización inversa. Este es igual que el rectificador de media onda, como ya lo vimos en el video anterior. Cuando la corriente atraviesa primero el polo positivo de los diodos, si es de silicio se reemplaza por una fuente de 0.7 voltios, si es de germanio se reemplaza por una fuente de 0.3 voltios, y si es un diodo ideal se reemplaza por un cortocircuito, es decir, por un cable que tiene 0 voltios, ¿no es cierto?, de voltaje. Teniendo en cuenta que aquí, como está el polo positivo, acá abajo el polo positivo de la fuente baja igual, ¿no? El negativo al negativo. O sea, solo eso se tendría que tomar en cuenta. Y ahora que en polarización inversa, es decir, que la corriente pasa primero por el negativo del diodo, no importa sea el que sea, del material que sea, esto va a quedar un circuito abierto, ¿no? Es decir, que esa parte del circuito va a desaparecer. Entonces, bueno, en este momento vamos a hacer dos ejercicios para poder cogerle un poquito más del tino a esto, ¿no es cierto? Ya, muy bien. Entonces, ahora voy a borrar esta partecita de aquí. Ustedes ya saben que obedece a una función senoidal. La verdad es que no vamos a ocupar tanto eso, sino que era más para que se pudieran dar cuenta, ¿no es cierto? Entonces me dice que en el siguiente ejercicio determine y trace V sub 0 y V sub D y que solo calcule I R, ¿no? O sea, es por si acaso algún rato les pidieran eso. Entonces por eso V sub 0 y V sub D les pongo así como subrayado debajo. Es porque esos son los que hay que trazar, ¿no es cierto? Y I sub R solo me piden calcular. Además, I sub R es la variable que está aquí. ¿Ya? Esa es la corriente que me piden calcular a mí. Bueno, entonces vamos a separar esto en tramos. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Darnos cuenta que aquí está el tiempo 0. Aquí el tiempo t sub 1, separemos porque aquí mantiene el signo positivo del voltaje, y acá t sub 2, porque mantiene el signo en cambio negativo de voltaje, cambio de la parte de acá, ¿no es cierto? Pero yo no tengo que analizar más periodos porque si me doy cuenta, a mí solo me van a dar estos dos semiciclos, pero eso no indica que solamente ahí solo consta de dos ciclos de este voltaje, sino que analizando estos dos ya puedo saber qué pasa con los demás ciclos, porque esto va a seguir oscilando y oscilando y oscilando en el tiempo, ¿no es cierto? Bueno, entonces ahí, como ya se cumplió un periodo, yo ya puedo dejarlo ahí. Entonces ahora sí vengo con el análisis, ¿no es cierto? Entonces pongo 1. De 0 a t sub 1, voy a analizar en este momento el semiciclo positivo, ¿no es cierto? Ya. Cuando yo analizo el semiciclo positivo, a mí ya me deben dar los signos de la entrada. Entonces yo mantengo esos signos, ¿no es cierto? Es decir, en cambio si me hubieran dado V sub I así de esta forma, con el más abajo, mantenía para analizar el semiciclo positivo esos signos así, ¿no es cierto? Bueno, eso es solamente para que se den cuenta. Aquí en cambio voy a dibujar nuevamente el circuito con mis valores, pero de ahorita me dicen más, menos, mantengo los signos porque estoy analizando el semiciclo positivo. Ay, se me olvidó darles esto, sí, perdón. De 100 voltios y de menos 100 voltios me dice que es esto.
Entonces mantengo aquí 100 voltios, ¿no es cierto? Sigo dibujando esto. Dibujo los diodos respecto a la polaridad que me dieron. Y de la salida también respecto a la polaridad que me dieron, ¿no? Tengo que dejarlo eso como me hayan dejado a mí el problema. ¿Ya? Muy bien. Entonces aquí está más, menos, V sub 0. Eso es lo que me dicen. Pero me dicen que la resistencia es de 2.2 kilo ohmios, ¿no? Se me olvidaba eso. 2.2 kilo ohmios. ¿Ya? Eso es lo que me dicen, ¿no es cierto? Entonces aquí si me doy cuenta, todos son diodos ideales por si acaso, ¿no? Aquí está la I sub R que me piden a mí, esa es la que debo calcular ya. Y si me doy cuenta aquí, la corriente siempre va a partir del signo positivo, ¿no es cierto? Entonces va a salir así la corriente. Y acá, en esta parte del circuito, se va a encontrar con un nodo que va a hacer que la corriente se divida en dos corrientes más, porque tiene dos ramas más de circuito, ¿no es cierto? Respetando el mismo sentido de seguir yendo así, ¿no es cierto? Se va a dividir para acá y para acá. Ya. Entonces aquí lo polariza directamente, si ustedes se dan cuenta, pero como esto es un diodo ideal, no se va a hacer una fuente, sino que solamente se va a hacer un cortocircuito, es decir, esto es un cable, ¿no? Y el de acá en cambio se polariza en forma inversa, eso queda circuito abierto, es decir que toda esta rama del circuito ya no existe, por lo tanto esta corriente de aquí tampoco existiría, ¿no es cierto? Entonces esta I2 ya no es I2, sino que sigue siendo I, porque ya no se divide, solo sigue esa parte del circuito, ¿no es cierto? Ya, entonces ahora vamos, esta misma I va a llegar nuevamente a este nodo, se divide para acá, pongámosle I1, y se divide para acá, pongámosle I2, ¿no es cierto? Viene ahí I2, le va polarizando, llega hasta acá y está en polarización directa esto, ¿no es cierto? Porque va a seguir así esto, es ahí I2, entonces como está en polarización directa, esto de aquí se hace un cortocircuito, y este como está en polarización inversa, ya sabemos circuito abierto, es decir que toda esa rama del circuito desaparece, es decir que esta I ya no es I2, sino simplemente es I, ¿no es cierto? Y el circuito nos queda de esa forma, y la misma corriente I que entró va a salir por aquí, esa es la misma corriente, ¿no es cierto? Entonces vamos a volver a redibujar el circuito más acá, para que ustedes se den cuenta de cómo está, para dibujarlo de una forma más fácil, ¿no es cierto? Ya sabemos, más de arriba, menos de abajo, 100 voltios, ¿no es cierto? Ya, a ver. Si me doy cuenta, estos cables de aquí y estos donde estaban los diodos simplemente están ubicados aquí, no serían cables ya. Ya, ahora sigo, ¿cómo está esto? Y está más, menos, V sub 0, ¿no es cierto? I sub R no ha cambiado de sentido. I sub R. Y la resistencia, el valor que me daban era de 2,2K, ¿no es cierto? De 2,2 kilo ohms. Listo, entonces vamos a calcular en este momento. Pongamos aquí, porque ya voy a borrar eso para hacer el segundo análisis. Entonces para el primer análisis, si nos damos cuenta aquí, el voltaje de 100 voltios solo suministra esta resistencia, por lo tanto esta resistencia acoge los 100 voltios directamente. Entonces el voltaje V sub 0 va a ser 100 voltios, porque no hay más resistencias ni otros lugares de pérdida aquí en la red, ¿no es cierto? Entonces por eso coge los 100 voltios directamente de la resistencia. Y la I sub R, eso va a ser un cálculo. ¿Cómo sería? Esto simplemente ley de Ohm, ¿no es cierto? Sería 100 voltios que coge la resistencia sobre los 2200 ohmios o los 2.2 kilo ohmios que tiene el circuito, ¿no es cierto? Entonces esto me da un valor de 45,45 miliamperios, ¿no es cierto? Entonces también anoto lo que me estaban pidiendo, y R es igual a 45,45 miliamperios, ¿sí? Muy bien, entonces ahora vamos a borrar esto, también esto, y este también un poquito, ¿no? Vamos a borrarlo para que nosotros podamos hacer el otro análisis. Ahora ya vamos a hacer de T sub 1 a T sub 2, es decir, el semiciclo negativo. Cuando analizamos el semiciclo negativo, ahí sí cambio de lado los signos que me dieron al principio de V sub I, es decir, que el menos queda arriba y el más queda abajo en este caso, ¿no es cierto? Igual 100 voltios. Y acá
llego a mi puente de diodos. Lo voy a dibujar otra vez igual para que ustedes vean quién se queda y quién se va, ¿no es cierto?, de estos diodos. Queda menos. Ahí el lado negativo del diodo. Y ahí acá, ¿no es cierto? El voltaje de salida lo dibujo igual, lo respeto, ya saben. Y aquí 2,2K ohmios, ¿no es cierto? La I sub R también en la misma forma. Las variables que me dan al principio no se tocan. Ya. Ahora la diferencia, ¿cuál es? Que la corriente ya va a salir de este lado, porque este es el lado positivo, ¿no es cierto? Entonces aquí tengo I. Esta I se dividiría llegando a este nodo en I1 y en I2. Aquí está en polarización inversa, por lo tanto toda esta parte del circuito desaparece, ¿no es cierto? ¿Ya? Y esa corriente por lo tanto también se hace cero. Entonces al no dividirse esta I, ya sabemos que queda por acá, ¿no es cierto? Esta parte de aquí queda en polarización directa y esto es un cortocircuito, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces sigue hasta acá, ahora llega hasta ahí, hasta este nodo, y aquí se divide nuevamente. I1 y para acá I2. Pasa por la resistencia, sigue su camino, y aquí en cambio I1 por aquí va a llegar en polarización inversa, por lo tanto esta parte del circuito no existe, y queda, esta corriente tampoco existe ya, porque ya no tiene por dónde correr, y esta ya no es I2, sino que simplemente es I, se sigue manteniendo el valor, viene por acá, lo polariza directamente este diodo, y queda un cablecito, ¿no es cierto? Entonces ahora lo vamos a dibujar de mejor forma, ya saben, para que ustedes puedan apreciarlo mejor, ¿no es cierto? Muy bien, nos quedaría algo así. Aquí los diodos. A ver, y aquí nos queda más, menos V sub 0, porque está de esa forma, solo estamos desdoblando, se podría decir, ¿no es cierto eso? Entonces sería 2,2 kilo ohmios, ¿no es cierto? La entrada, nos falta dibujar, el 100 voltios. La I sub R está en este sentido, ¿no es cierto? La I sub R. Y lo que debemos hacer nosotros es darnos cuenta que la corriente va a estar en este sentido. Aquí, ¿no es cierto?, la corriente real del circuito. El voltaje, si nos damos cuenta, está con los mismos signos para empezar, menos arriba, más abajo. Y como no hay más pérdidas en el circuito, la resistencia va a absorber todo el voltaje, ¿no es cierto? Entonces, V sub 0 va a ser igual a 100 voltios, porque están en el mismo sentido también. Y en este caso la corriente que nosotros estamos viendo, la que estamos buscando, está con signo contrario a la IR, ¿no es cierto? Por lo tanto, I es igual a menos IR, porque están con signos contrarios, es circuitos básicos, ¿no es cierto? Si quieres también, si no entiendes estas cosas, búscalo en mi canal, por ahí está también explicado estas cosas. Bueno, entonces, ahora esta I, simplemente aplicando la ley de Ohm, nos da 100 voltios, dividido para 2200 ohmios o 2.2K, que es lo que nos vale a nosotros esa resistencia. Y esto es 45 miliamperios, por lo tanto I sub R va a ser igual a I con el signo cambiado, y esto es menos 45,45 miliamperios, ¿no es cierto? Entonces para el segundo análisis, en cambio, I sub R, que es la variable que nos dieron, nos sale menos 45,45 miliamperios. Ya tenemos calculado los V sub ceros, los I sub Rs, y ahora ¿qué nos falta calcular? Nos falta calcular el voltaje de corriente directa, ¿no es cierto? Ese es el mismo análisis para los dos, o sea, no hay que hacerlo por separado, no. Como nos recordamos, la fórmula es 2 voltaje medido menos voltaje del diodo sobre pi, ¿no es cierto? Entonces voltaje de corriente directa va a ser igual, en este caso los voltajes del diodo son ideales, por lo tanto es 0 voltios, nos queda 2 por Vm sobre pi, es decir, 2 por 100 voltios, que es el voltaje medido, sobre pi, ¿no es cierto? Muy bien, y entonces esto nos da un valor de 63,66 voltios. Esto podemos dejarlo arriba, ¿no? Era simplemente para que vean el desarrollo de eso, y voltaje de corriente directa es igual a 63,66 voltios, ¿no? Entonces en este momento vamos a trazar lo que nos interesa a nosotros, que son las formas de onda. Les va a borrar eso también. Y vamos a trazar la forma de onda, ¿no es cierto? Entonces vamos. Forma de onda.
de V sub 0 y V sub D. Obviamente V sub D no va a ser una onda, sino una línea recta, pero para ponerlo así, ¿no es cierto? Entonces, vamos a trazar nuestro eje del tiempo, ¿no es cierto? Perdón por esa línea chueca, ya la voy a volver a dibujar. Muy bien, ya. Entonces vamos a trazar, aquí está tiempo, aquí está V sub 0, ¿no es cierto? Ya. Y nos da como voltajes máximos 100 voltios, ¿no es cierto? 100 voltios. No tiene lado negativo, es decir que este ha sido un rectificador de onda completa que hace todos los pulsos positivos, ¿no es cierto? Entonces aquí vamos a establecer los mismos tiempos, 0, T sub 1, T sub 2, T sub 3, ¿no es cierto? Esto les pongo simplemente para que se den cuenta. ¿Dónde está T sub 3? Se dirán, está aquí, ¿no? Ahí está T sub 3, justo donde esta llega nuevamente al eje X. Ahí está T sub 3, ¿no es cierto? Entonces dibujamos la salida. Está de esta forma. Para el primer semiciclo me salió 100 voltios positivos, seno, mantengo el senoidal, ¿no es cierto? Para el segundo me salió 100 voltios positivos, mantengo el senoidal. Y como yo ya les dije que ya analizando los dos primeros semiciclos ya podíamos saber qué pasa con el resto de la onda, ya sabemos que todos los positivos se nos va a ir para arriba y todos los negativos de igual forma. Entonces esta es la forma de onda rectificada de este rectificador de media onda que nos dieron, ¿no es cierto? Entonces bueno, ahora vamos con otro ejercicio. Ahora ya vamos a ver otra configuración, no más compleja, sino de otra forma que se puede dar también, ¿no es cierto? También nos pueden dar de la forma que les voy a enseñar en este momento, la configuración, ¿no es cierto? Es decir, pueden quitar algunos diodos y igual de alguna forma esto se va a rectificar, ¿no es cierto? Ya, entonces ya les voy a enseñar. Vamos a trazar como este circuito, más o menos VI de igual forma. Me dice que viene para acá, esos cables. Aquí están diodos. Puestos de esa forma. Y aquí ya no están diodos. Aquí están resistencias, ¿no? También puede actuar como rectificador de onda completa, ya vamos a ver. Todas las resistencias son de 2 kiloohmios. Y el voltaje de salida me da de esta forma, ¿no? V sub 0 me da de esa forma. Entonces listo, ahora lo único que me pide es que calcule y trace V sub R y V sub D. V sub 0 y V sub D, perdón. Ya, muy bien. Entonces en este momento vamos a hacerlo, ¿no es cierto? Y analizamos primero. Vamos, analicemos el semiciclo positivo, ¿no es cierto? Aquí está el marcador, a ver. Entonces ponemos 1 de 0 a T sub 1. Eso se me olvidaba indicarles, ahora la entrada solamente ya es de 10 voltios, ¿no? Y acá de menos 10 voltios. Listo, esa es la entrada ahora. Entonces 0 a T sub 1 voy a analizar el semiciclo positivo, ¿no es cierto? Aquí me da, como ya, cuando analizo el semiciclo positivo respeto los signos que me hayan dado al principio en el programa, ¿no es cierto? Pongo como estaba, las resistencias, los diodos, todo eso también tengo que respetar, ¿no es cierto? Listo. Y V sub 0 ahí, ¿no es cierto? Entonces ahora, bueno, me falta también poner los valores de las resistencias. 2K, 2K y 2K, ¿no es cierto? Todos sabemos que son ohmios, pero ¿no es cierto? Ya. Entonces ahora sí, la corriente va a salir del positivo, va a venir por aquí, ¿no es cierto? Va a llegar a este nodo y se va a dividir en I1 y en I2, ¿no es cierto? Entonces a este lo polariza directamente, lo que nos deja que esto es un cortocircuito, ¿no? O es un cable, se podría decir. Y este, en cambio, está polarizado negativamente, lo que nos indica que toda esta parte del circuito se va y por lo tanto esta parte de aquí no existe. Esa parte del circuito. Entonces esta I1 es solamente I. Como ya no tengo más diodos, ya no tengo que seguir haciendo ese análisis, ¿no es cierto? Ahora simplemente tendría que volver a redibujar el circuito para yo ver cómo me está quedando este circuito, ¿no es cierto? Pues me queda más, menos 10 voltios. Al redibujar el circuito, si me doy cuenta, esto es un solo cable, ¿no es cierto? Toda esta parte. ¿Y con qué se topa primero?
se topa con que estas dos resistencias están en serie. Si se dan cuenta, también es el mismo cable, ¿no? Y esta está en paralelo con estas dos en serie. Esto es lo que les quiero decir, ¿no? Esto está así, es como que este cable estuviera doblado nomás para adentro, ¿no es cierto? Y nos queda de esta forma, si se dan cuenta. Todas son de 2 kilo ohmios. Pero ¿y dónde quedó mi resistencia? ¿Dónde debía sacar el voltaje? Quedó aquí, ¿no? Es la primera que está en serie. Es esta, más o menos V sub 0. Listo. Entonces, ahora, ¿qué es lo que yo debo hacer? Podría analizar para empezar a usar mallas y todo ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Pero, ¿qué es más fácil aquí? Yo me doy cuenta que estos 10 voltios se van a reflejar entre estas dos resistencias y en esta resistencia, ¿no es cierto? Es decir, que esto también tiene 10 voltios y estas dos juntas deben tener 10 voltios, ¿no es cierto? Pero al ser el mismo valor, estas dos resistencias van a tener el mismo voltaje, ¿no es cierto? Es decir, que yo podría asumir que el valor de V sub 0 también va a estar aquí, ¿no? Es el mismo valor porque es el mismo valor de resistencia, ¿no es cierto? Y están solo dos resistencias. Entonces, esos 10 voltios va a ser igual a 2V sub 0, ¿no es cierto? Por lo tanto, V sub 0 en este caso me ha quedado un valor de 5 voltios, ¿no es cierto? 5 voltios y vengo y lo anoto, ¿no? Para el primer análisis, V sub 0 me ha quedado un valor de 5 voltios. Muy bien. Y ahora vamos con el otro análisis, ¿no es cierto? Con el del semiciclo negativo. ¿Sí? Borramos también esto y borramos esto. Ok. Aquí en cambio semiciclo negativo ya no es de 0 a t sub 1, sino de t sub 1 a t sub 2, ¿no es cierto? Y ahora lo dibujo. En cambio, cuando analizo el semiciclo negativo, ustedes saben que el signo se cambia, ¿no es cierto? Los signos se invierten. Y bueno, aquí para hacer el análisis de los diodos, si nos damos cuenta, el signo positivo está acá, por lo tanto la corriente está aquí. Bueno, aquí se me haría un lío total si yo me pongo a analizar de nodo en nodo, ¿no es cierto? Porque aquí ya no se van a eliminar partes. Como sabemos, si tiene resistencia, va a haber corriente por ahí. Entonces yo preferible, ¿qué puedo aplicar? Saber que esta corriente al salir de toda esta red va a ser la misma corriente que salga por este lado, ¿no es cierto? Entonces aquí en este nodo va a tener dos corrientes que se sumen para formar esa, ¿no es cierto? Que van a estar en ese sentido, por lo tanto pongamos I1 e I2, ¿no es cierto? Entonces si nos damos cuenta, esta parte del circuito la polariza inversamente. Esta parte la borramos. Y esta parte del circuito la polariza directamente. Esta parte queda como un cortocircuito, ¿no? O simplemente como un cable, ¿no? Perdón, a ver. Por ahí. Muy bien. Queda como un cable. Y ahora sí volvamos a redibujar el circuito, ¿no? Para que vean cómo nos queda. Ya sabemos el signo más ahí. El signo menos acá arriba y el signo más acá abajo, perdón. Y bueno, esto es un cable doblado nada más, ¿no es cierto? Aquí tengo una solita en paralelo con dos en serie, ¿no es cierto? Entonces nos queda así. Y así nos queda los dos que están en serie. ¿Dónde quedó mi voltaje V sub 0? Quedó acá, de esta forma, ¿no? 2 kilo ohmios, 2 kilo ohmios, 2 kilo ohmios, ¿no es cierto? Entonces estos 10 voltios, vamos a aplicar lo mismo de antes, se van a ir reflejando, ¿no? Aquí lo pueden hacer del método que ustedes quieran, de mallas o de lo que sea, pero más fácil en este ejercicio, que las resistencias tienen valores iguales, está hacer esto, ¿no es cierto? Entonces este mismo voltaje va a estar acá, ¿no es cierto? El mismo valor me refiero, ¿no? Entonces esto nos va a quedar que lo mismo de antes. 10 es igual a 2V sub 0, por lo tanto V sub 0 es 5 voltios, ¿no? Entonces aquí lo ponemos para el segundo análisis. V sub 0 nos volvió a quedar 5 voltios, ¿no? Y ahora, ¿qué nos falta? El voltaje de corriente directa, que es 2 voltajes medidos menos el voltaje del diodo sobre pi. El voltaje del diodo, por ser ideal, es 0, y el voltaje de corriente directa nos sea 2 por el voltaje medido, que en este caso es 5 voltios sobre pi. Y esto me da un valor de 3,18 voltios, ¿no?
Bueno, entonces ahora sí vamos a graficar ya la forma de onda de salida, ¿no? Entonces aquí vamos a poner forma de onda de V sub 0 y de VCD. Cierto, V sub D se me olvidó graficarle en el anterior ejercicio, pero lo podemos graficar ahora, ¿no? Ya les voy a enseñar cómo es. Es de la misma forma que le voy a graficar aquí, así se grafica V sub D, ¿no es cierto? Entonces grafico también un eje del tiempo, ¿no es cierto? Grafico V sub 0, T. Aquí está T1, T2, T3, pueden ser los que ustedes quieran, no solamente para que se den cuenta. Entonces aquí el valor máximo que va a tomar el voltaje es de 5 voltios, ¿no es cierto? Entonces aquí 5 voltios en el primer semiciclo, en el semiciclo positivo nos da 5 voltios positivos. Ahora en el semiciclo negativo también nos da 5 voltios. En el otro también 5 voltios, 5 voltios. Ya les dije que ya sabemos cómo se va a comportar analizando simplemente el comportamiento de los dos. ¿Ya? Y ahora el voltaje de corriente directa, que es 3.18, estaría más o menos por, si aquí es 2.5, aquí estaría por aquí, más o menos, ¿no es cierto? Entonces, se traza una liñita. Este es el voltaje de corriente directa, este es 3.18 voltios. Es lo mismo que el anterior, ¿no? Así era de graficar el voltaje de corriente directa, lo siento, no lo grafiqué en el anterior, pero ahora sí, ya, para que vean cómo es. Y bueno, nada más de eso, ¿no? Espero que si te ha gustado, por favor, te suscribas, me regales un like, porque así me ayudas a crecer como canal, y bueno, nada más de eso, ¿no? Así que ahí nos vemos.